El tema 6 que iniciamos en la clase anterior tiene que ver con la evaluación del peligro sísmico. Voy a ir rápidamente por los slides de la clase anterior, simplemente para que estemos en la misma página y después continuaremos la discusión. Hablamos al inicio de este tema que hasta ahora hemos estudiado los mecanismos que generan terremotos y cómo caracterizar terremotos fuertes. El próximo paso lógico en esa secuencia es que si estamos en un lugar, digamos en Santiago, por ejemplo, y sabemos que hay ciertas fallas cerca de ese sitio, queremos calcular cuál es la aceleración máxima del terreno o algún parámetro del terremoto que esperamos en ese sitio. El reto, obviamente, como hemos hablado una y otra vez, es que las características exactas de futuros terremotos son difíciles de predecir. O sea, hay mucha incertidumbre, principalmente en cuanto a la ocurrencia y la magnitud de los terremotos. Entonces, el proceso de evaluación del peligro sísmico consiste en evaluar, utilizando diferentes modelos, las características probables de los terremotos que pueden ocurrir en ese sitio que estamos interesados en analizar. Y ese es el objetivo de este capítulo. Aquí hablábamos de la parte de la caracterización de terremotos, hablábamos de cómo se forman los terremotos, simplemente a modo de repaso, y, y cómo se propaga la onda que genera un terremoto hasta llegar al sitio donde estamos interesados en analizar. Hablábamos de que ese proceso incluye un número de pasos como la identificación de las fallas, la estimación de la frecuencia con que ocurren los terremotos, la determinación del tipo de suelo, etc. Una forma de relacionar las características del terremoto, que es, por ejemplo, la magnitud, a las características que se mide en el sitio en que usted está interesado, es utilizando lo que se conocen como leyes de atenuación. Una ley de atenuación es una relación empírica que relaciona características del terremoto con características del movimiento del suelo en el lugar en que usted está interesado en calcular la respuesta, ¿verdad? Donde usted va a construir, diseñar y construir la estructura. Los modelos de atenuación se basan en las siguientes observaciones. Primero, en que el máximo anual de los parámetros del movimiento sigue una distribución logarítmica, que eso lo comprobaremos un poco más adelante. Eso es basado en observaciones de registros pasados. El logaritmo del parámetro del movimiento, como por ejemplo, ese parámetro de movimiento puede ser, por ejemplo, la aceleración máxima del terreno, es directamente proporcional a la magnitud del terremoto. Hablábamos de la relación de la amplitud y la distancia entre la falla y el sitio, y el máximo de los parámetros depende del tipo de suelo. Mencionábamos que entonces, que basado en eso, una ley de atenuación no es más que un modelo matemático, como esta ecuación que se muestra ahí, que relaciona la magnitud del terremoto, MW, la distancia de una falla al sitio, en este caso R, y Y, donde Y es una característica de la respuesta en el sitio, por ejemplo, la aceleración máxima del terreno, una ordenada espectral, etc. Yo les mostré una tabla en que enseña eh, esos parámetros. Acuérdense que esos parámetros son unos parámetros de calibración basados simplemente en calibrar el modelo a los registros pasados. Yo les mostré una tabla en la clase anterior donde se muestran los valores de esos coeficientes. Para un sitio a una distancia determinada de una falla y para un terremoto de una magnitud dada, digamos magnitud 7, 8 o lo que sea, entonces la ley de atenuación lo que nos da es una estimación del movimiento del suelo o de la ordenada espectral en el sitio. Entonces la pregunta fundamental es ¿cuál es la magnitud del terremoto que debemos considerar para fines de diseño? El problema obviamente es que no sabemos cuál es la magnitud máxima que se puede generar en una falla. No sabemos cuándo va a ocurrir el terremoto, entre otras cosas. Entonces, un análisis racional debe involucrar el riesgo para un intervalo de tiempo determinado y una medida de la posibilidad de la ocurrencia de un terremoto. O sea, cómo yo caracterizo un evento que tiene incertidumbre y que se comporta de una manera más o menos aleatoria. Entonces comenzábamos a hablar de la incertidumbre en aplicaciones de ingeniería civil, ingeniería estructural para ser más específicos. Entonces lo que hablábamos es que vamos a utilizar la teoría de probabilidad para modelar eventos que se conocen como aleatorios, que son eventos
en que no existe un patrón determinado. Hay cierto rango de aleatoriedad en los resultados. Un ejemplo tradicional, por ejemplo, si usted tiene una estructura, como ese puente que está ahí, usted toma 1 millón de probetas de esa estructura, todos los valores que usted mida de la resistencia de esa probeta van a tener un valor diferente. Más aún, la secuencia de esos valores es difícil de predecir. O sea, se te puede romper 1 millón de probetas y nadie le puede decir cuál es la resistencia de la probeta 1.000.001. O sea, no hay una secuencia que le permita predecir cuál es el próximo valor. Entonces, la idea es que, aunque no sabemos exactamente cuál va a ser el valor, podemos calcular cuál es la probabilidad de que el próximo valor adquiera diferentes valores en un rango. Por ejemplo, si después de usted romper su número de probeta, usted hace lo que se conoce como un histograma, usted debe estar familiarizado, probabilidad estadística, simplemente se divide el rango de los posibles valores en diferentes intervalos y se cuenta cuánto caen en cada intervalo. Entonces, si después de usted romper 1 millón de esas probetas, usted se da cuenta que el histograma se ve como ese, lo que usted puede decir es que con cierta certeza es poco probable que el valor de la próxima probeta sea, por ejemplo, 700. Si usted ve que su máximo valor anda por 550, es probable que el valor ande, por ejemplo, alrededor de 450. ¿Por qué? Porque es el valor que más se repite. En otras palabras, es el valor que tiene mayor probabilidad de ser elegido, digamos, o sea, de resultar del ensayo. Entonces, lo que esto nos permite es cuantificar esa aleatoriedad en los resultados. O sea, lo que queremos es poder decir algo más que simplemente no sé. O sea, el hecho de que los valores tengan cierta aleatoriedad nos prohíben asignarle un valor único a la variable. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que consideramos cuál es la probabilidad de que la variable adquiera valores en distintos rangos. Entonces, en ese momento necesitamos hacer un pequeño repaso de la parte de probabilidad y estadística. Lo que probabilidad y estadística nos permite hacer es modelar eventos que no tienen un patrón fijo, como ocurría en el caso de la rotura de la probeta del concreto. Ejemplos tradicionales, didácticos, digamos, son tirar una moneda, tirar un dado, la ruleta. O sea, son eventos que si usted tira un dado 1 millón de veces, usted no sabe cuál es el valor del dado cuando usted lo vaya a tirar de nuevo. Entonces, cada vez que usted lo tira, les da un valor diferente. Hay como cierta aleatoriedad en los resultados. Entonces, esa aleatoriedad, de nuevo, se puede modelar bastante bien utilizando probabilidad y estadística. Probabilidad y estadística es una herramienta para modelar eventos que siguen ese tipo de comportamiento, digamos. Entonces, la aleatoriedad, mencionamos que está relacionada a eventos que son difíciles de predecir. No es que es imposible, sino que es muy difícil. Prácticamente hablando, es difícil. Variables aleatorias son variables que están relacionadas a eventos aleatorios. Por ejemplo, si yo digo que le voy a asignar a la variable x el número en que cae la bola en esa ruleta, entonces x es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque no sé cuál va a ser el número que cae en que va a caer la bola en la ruleta. Y es la resistencia del cable, por ejemplo, de ese sistema de ingeniería. Eso es una nave espacial que se utilizó en Marte. Es un laboratorio que cuelga de una nave que se utilizó para aterrizarlo. Entonces, esos cables tienen una resistencia. Entonces, la resistencia de esos cables, si yo rompo 1 millón de esos cables, cada resistencia va a ser diferente. Entonces, esa variable es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque no puedo asignarle un valor único a la variable. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar probabilidad y estadística para caracterizar la variable aleatoria. Lo que vamos a hacer es que, aunque no sabemos cuál es el valor de la resistencia, sí podemos definir la probabilidad de que esa resistencia esté en diferentes rangos. Y eso nos va a permitir tomar ciertas decisiones que no pudiéramos tomar nos va a facilitar tomar ciertas decisiones que fueran un poco más difíciles, mucho más difíciles de tomar si no tuviéramos esa herramienta. Probabilidad estadística lo que nos permite es eso. Algunas aplicaciones, como yo mencionaba en la clase anterior, son, por ejemplo, la evaluación probabilística del riesgo sísmico, que como vamos a ver más adelante, lo que vamos a hacer es que vamos a modelar
la ocurrencia de un terremoto como una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a ocurrir un terremoto y más o menos la ocurrencia de terremotos tiene cierta aleatoriedad que se puede modelar utilizando probabilidad estadística. Otras aplicaciones que se utiliza mucho, probabilidad estadística, en ingeniería estructural, son por ejemplo los factores de carga y resistencia de LRFD, el punto 9 por el que usted multiplica el momento nominal de una sección a flexión, por ejemplo, el 1.2 por 1. Y 1.6 por el que usted multiplica la carga muerta, la carga viva. Esos son factores que se obtienen utilizando probabilidad estadística. Lo que se hace es que se define una probabilidad de falla y usted busca los valores que tienen que tener estos factores para que la probabilidad de falla sea cierto valor. Eso se aplica, ese mismo concepto lo vamos a utilizar más adelante en la evaluación del riesgo sísmico. Lo que vamos a hacer es que vamos a decir, por ejemplo, yo quiero saber cuál es la aceleración del terreno que tiene, por ejemplo, un 1% o 2% de ser excedida en los próximos 50 años, por decir algo. Entonces, en ese momento, lo que estamos haciendo, que estamos definiendo un nivel de probabilidad o de certeza con que queremos saber el valor de esa aceleración que no va a ser excedido en un periodo de tiempo. Esa misma idea se utiliza para encontrar esos factores de carga y resistencia. La última aplicación, que es bien interesante, que probablemente la veamos brevemente, consiste en el diseño probabilístico. Y esto consiste en considerar la incertidumbre en propiedades como la resistencia, módulo elástico, las cargas, etc. La idea es que, por ejemplo, cuando usted diseña algo, usted selecciona por ejemplo, un número para el módulo elástico. Pero ¿qué pasa? Como acabamos de mencionar, igual que la resistencia, si usted hace, por ejemplo, 1.000.000 de ensayos de 1.000.000 de barras de acero, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que el módulo elástico de cada barra es diferente. Entonces, lo que podemos hacer es modelar esa variable, ese módulo elástico como una variable aleatoria con una función de densidad de probabilidad que vamos a discutir un poco más adelante. Entonces, basado en eso, la respuesta, eso es un análisis probabilístico versus lo que se conoce como un análisis determinístico. O sea, determinístico es cuando usted simplemente asigna un valor a todas las variables. Probabilístico es cuando usted utiliza probabilidad y estadística para modelar algunas de las variables como variables aleatorias o como procesos estocásticos si son continuos. Entonces la idea, de nuevo, es que el módulo elástico, por ejemplo, va a estar descrito por una función de densidad de probabilidad y lo que usted puede hacer es esencialmente hacer muchos análisis, digamos, donde cada respuesta va a tener un peso de acuerdo a la probabilidad del módulo elástico. O sea, si usted tiene un módulo elástico, ciertos valores tienen mayor probabilidad de, de que sea el correcto, digamos. Entonces lo que usted hace es que usted le pone un peso a los resultados. Entonces los valores que tienen mayor probabilidad tienen mayor peso, digamos. Los que tienen menor probabilidad tienen menor peso. Entonces esa es la idea, pero lo vamos a ver con un poco más de detalle al final de la clase. A modo de repaso, lo que entonces el siguiente paso es el siguiente. Eh, Queremos resumir un poco los fundamentos que necesitamos, lo mínimo que necesitamos de probabilidad estadística para poder aplicarlo al análisis probabilístico en alguna aplicación de ingeniería estructural. Específicamente en la primera y la tercera, de esas que están aquí. La evaluación probabilística del riesgo sísmico y el diseño estructural, en este caso, diseño o análisis probabilístico. Los factores de carga y resistencia, eso es parte de otra clase, que se conoce como confiabilidad estructural. En esa clase lo que se hace es que se utiliza probabilidad y estadística para resolver diferentes problemas como encontrar los factores de carga y resistencia, pero eso es material de una clase completa esencialmente. Entonces rápidamente lo que yo voy a hacer es que voy a resumir los fundamentos de probabilidad y estadística que necesitamos. Si usted quiere extender un poco su conocimiento sobre el tema, entonces usted tiene que buscar un libro de probabilidad y estadística y hay muchísimo en el mercado. O sea, si necesitan recomendación lo puedo ayudar con eso, pero esa es la idea fundamental. Simplemente resumir lo mínimo que necesitamos. En probabilidad en la teoría de la probabilidad principalmente, se conoce como un experimento aleatorio a un experimento en el cual, bajo las mismas condiciones, obtenemos resultados distintos. Ejemplos tradicionales o didácticos son lanzar un dado
tirar una moneda, por ejemplo, cada vez que usted lo hace, el resultado es diferente y no hay un patrón en esos resultados. Un ejemplo un poco más de ingeniería eran los ejemplos que mencionábamos anteriormente. Un evento es cualquier posible resultado de un experimento. O sea, que la cara del dado, por ejemplo, sea 6 es un evento. ¿Por qué? Porque ese es un posible resultado de ese experimento. La probabilidad es un número entre 0 y 1 que lo que describe es la posibilidad o el chance de que ocurra un evento. El intervalo 0 y 1 mencionábamos que es usado por conveniencia. 0 es un evento que es imposible y 1 es un evento que es seguro. O sea, si usted tiene un dado del 1 al 6, la probabilidad de que salga, por ejemplo, un 8 es 0. ¿Por qué? Porque el dado está numerado del 1 al 6. La probabilidad de que salga un número entre 1 y 6 es 1. O sea, usted está seguro de que la cara del dado va a ser un 1, 2, 3, 4, 5 o 6. En el rango, en cualquier número dentro del rango, entre 0 y 1, entonces 0 y 1 describe los dos extremos, un evento seguro y un evento imposible. Entonces, mientras más alto es ese número, con respecto a 1, por ejemplo, 0.9, 0.92, quiere decir que usted está más seguro del evento en cuestión. Mientras más pequeño es el número, es un evento que tiene menor probabilidad de ocurrir. Ese es el ejemplo que acabamos de mencionar, simplemente, ya te lo cubrimos en la clase anterior. Entonces, de manera más formal, digamos, entonces la probabilidad se define de la siguiente manera, como el límite entre el número de veces que ocurre el evento entre el número de experimentos. Entonces, el ejemplo que yo le mencionaba era si usted tiene una moneda particular, digamos, si tiene una moneda específica, digamos, la probabilidad de que sea cara o escudo no es un medio. ¿Por qué? Porque la moneda no es perfectamente simétrica. O sea, hay una cara que va a tener un poco más de probabilidad de caer que la otra. Entonces la pregunta es, si usted tiene una moneda específica, o sea, estamos hablando de una moneda particular, digamos, eh, y usted quiere saber cuál es la probabilidad de que esa moneda sea caiga cara o escudo, lo que usted hace es que usted tira la moneda un número teóricamente ilimitado de veces. O sea, el número de veces, el experimento en este caso es lanzar la moneda. El evento, NA, ese es el número de veces, el evento es la cara de la moneda en que cae. Entonces, NA es el número de veces en que ese evento ocurre. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que sea escudo, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo la moneda 10 veces primero, por ejemplo, y yo cuento cuántas veces cayó escudo y lo divido entre 10, que fue el número de experimento. Después hago 50 más, digamos, después 100 más, 200. Entonces, la probabilidad de que caiga escudo es el límite cuando ese número de experimentos, que es lanzar la moneda, tiende a infinito. Lo que ocurre es que cuando usted incrementa el número de experimentos, ese número, o sea, esa relación n entre n, se estabiliza, que esa es la idea del límite. La idea del límite es una secuencia de números que se estabiliza. Entonces, el límite en que esa secuencia se estabiliza es la probabilidad de que ese evento ocurra. En este caso, esa moneda, por ejemplo, tiene una probabilidad de que caiga escudo de 0.47. En otra palabra, si usted lanza esa moneda muchas veces, el 47% de las veces va a caer escudo y el 53% cara. Esa es la idea fundamental. Entonces, una aplicación, ya te lo mencionamos anteriormente, es en el análisis y en el diseño de sistemas de ingeniería. Entonces, como sabemos, como le mencionábamos, la resistencia de ese puente, cuando te hace un histograma, te se va a dar cuenta que hay un rango de valores en que esa resistencia, digamos, se encuentra. Y algunos de esos valores tienen mayor frecuencia, o sea, salen con mayor frecuencia. Entonces, la probabilidad lo que nos permite es caracterizar la posibilidad de que la resistencia adquiera valores en distintos rangos. Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular basado en un concepto que vamos a ver más adelante. La idea es calcular cosas como, por ejemplo, como cuál es la probabilidad de que la resistencia se encuentre entre 375 y 420, por decir algo. Entonces, la pregunta fundamental es la siguiente. Cuando usted diseña el puente, usted generalmente utiliza un solo valor, 450, digamos. Entonces, la pregunta es si ese puente es seguro. Entonces, la idea es que queremos utilizar probabilidad y estadística para poder responder ese tipo de preguntas. O sea, responder preguntas relacionadas al análisis de estructuras donde hay variables que tienen cierta aleatoriedad.
Eso es el objetivo fundamental de probabilidad estadística en aplicaciones de ingeniería estructural. Después hablábamos del espacio de probabilidad y decíamos que es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. La probabilidad de que salga de que el evento se encuentre en el espacio de probabilidad es 1. ¿Por qué? Porque si todos los posibles resultados se encuentran en ese conjunto, entonces la probabilidad de ese conjunto es 1. O sea, es seguro que el evento, que es un resultado del experimento, se va a encontrar en ese conjunto. Mencionábamos también que eventos son subconjuntos del espacio de probabilidad y por definición, si A y B son dos eventos cuya intersección es nula, o sea, son disjuntos, la probabilidad de su unión es la suma de las probabilidades. Y mencionábamos un ejemplo trivial. Entonces, una variable aleatoria lo que nos permite es cuantificar la probabilidad de que esa variable adquiera valores en distintos rangos. Esa es la manera en que especificamos la variable aleatoria. Entonces, mencionamos que hay dos tipos de variables aleatorias. La primera se conocen como discreta, que solamente toman valores que se pueden relacionar a los números enteros. O sea, por ejemplo, 0, 1, 2. Un ejemplo, yo mencionaba que es el número de veces que ocurre un terremoto mayor que 4 en los próximos 50 años. Vamos a ver más adelante cómo este tipo de preguntas se utilizan para analizar el riesgo sísmico. Ese tipo de preguntas es fundamental. Una variable aleatoria continua está relacionada a experimentos donde el número de resultados es incontable. Eso quiere decir que se puede relacionar a los números reales. Por ejemplo, la resistencia de un material puede ser cualquier número real mayor que 0. O sea, puede ser 421.23, por decir algo, pero puede ser 421.2358 o 421.235894, etc. Entonces, esas variables que pueden adquirir cualquier valor, incluyendo decimales, tienen que ver con los números reales. ¿Por qué? Porque los números reales son incontables. Entonces, esas variables se conocen como continuas. La forma más general de describir una variable aleatoria o las probabilidades asociadas a una variable aleatoria es mediante lo que se conoce como la función de distribución acumulada. Si x es una variable aleatoria, su función de distribución acumulada se define de la siguiente manera. Fx de u, donde u es un valor que puede tomar la variable aleatoria, es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que u. Algunas propiedades fundamentales son las siguientes. Primero, en el límite, cuando u tiende a infinito, la función de distribución acumulada tiende a 1. ¿Por qué? Porque si u aumenta, acuérdense que u es un valor que puede tomar la variable aleatoria. Si yo digo que u es infinito, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo aquí es que fx de infinito, o sea, cuando u tiende a infinito, es la probabilidad de que x sea menor o igual a infinito. Pero ¿qué pasa? La probabilidad de que x sea menor o igual a infinito es 1. ¿Por qué? Porque x va a tomar un valor en ese rango. O sea, si x es una variable aleatoria, x va a tomar un valor entre menos infinito o infinito. Lo que no sabemos es cuál es el valor. Entonces la probabilidad de que x tome un valor entre menos infinito e infinito es 1. ¿Por qué? Porque eso es un evento seguro, como hablábamos anteriormente. O sea, sabemos que el valor que va a tomar está en ese rango. De igual manera, el límite cuando u tiende a menos infinito es 0. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es que estoy incluyendo cada vez menos valores en el rango que estoy considerando. O sea, cuando u tiende a menos infinito, tienen que empezar un poco sobre eso. Lo que estoy es incluyendo cada vez menos valores en ese conjunto que se encuentra ahí. Por ejemplo, en el caso de lanzar el dado, por ejemplo, fx de 1, acuérdense que es un valor que puede tomar esa variable aleatoria, la variable aleatoria x, donde x es la cara superior del dado lanzado. La probabilidad de que x sea menor o igual que 1 es un sexto. ¿Por qué? Porque el único valor que puede tomar el dado, si el dado es un dado perfectamente simétrico, el único valor que puede tomar que sea menor o igual que 1 es 1. Y la probabilidad de que sea 1 es un sexto. Entonces la probabilidad de que x sea menor o igual que 1 es un sexto. Fx de 2 es la probabilidad de que la cara que sale sea menor o igual que 2.
Pero ¿qué pasa? Hay solamente dos valores que puede tomar el dado, que son menor igual que 2, o 1 o 2. Entonces, fx de 2 es la suma de esas dos probabilidades, que eso es 2 sextos. Entonces, si se fijan, cuando u aumenta, fx de u aquí tiene el valor 1, u tiene el valor 2, u tiene el valor 6. Fx de u tiende a 1. Si yo digo fx de 8, por ejemplo, eso es la probabilidad de que x sea menor o igual que 8. Esa probabilidad es 1. ¿Por qué? Porque si el dado está numerado del 1 al 6, la probabilidad de que la cara del dado sea menor o igual que 8 es, yo estoy seguro que la cara que va a caer es menor o igual que 8. Entonces ese evento tiene una probabilidad de 1. La probabilidad de que la cara sea menor o igual que menos 1, por ejemplo, es 0. ¿Por qué? Porque yo sé que 0 no es un valor, que menos 1 no es un valor que está en la cara del dado. O sea que esa probabilidad es 0. Si fx de u es una función discreta, la densidad de probabilidad se define como la probabilidad de que x tome el valor u. Vamos a ver un ejemplo que eso que nos puede ayudar, pero esencialmente, en el caso del dado, x, los valores que puede tomar u son del 1 al 6. Entonces esa probabilidad es un sexto para cada uno de esos valores. Entonces si fx de u es una función continua y diferenciable, la densidad de probabilidad la podemos definir como la derivada de esa función, la derivada de la función de distribución acumulada. A esa variable le vamos a llamar px de u. Entonces px de u, como vamos a ver, lo que nos permite es caracterizar la probabilidad de que x toma un valor en diferentes rangos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, si integramos, acuérdense que estamos definiendo px de u como la derivada de fx con respecto a u. Si integramos ambos lados de esa ecuación entre a y b, lo que nos damos cuenta es lo siguiente. Nos queda integral de a a b de ese lado y la integral de a a b de esa función que definimos como la derivada de esa función. ¿Qué pasa? Por el teorema fundamental del cálculo, esa integral de la izquierda es fx evaluada en b menos fx evaluada en a. Pero sabemos que fx evaluada en b es la probabilidad de que x sea menor o igual que b. Fx evaluada en a es la probabilidad de que x sea menor o igual que a. Esa diferencia es la probabilidad de que x se encuentre entre a y b. Y si la variable es continua, o sea, no puede tomar valores discretos, no importa si tenemos aquí menor o igual o menor simplemente. No vamos a entrar mucho en detalle, pero el hecho de que la variable es continua hace que no importa. El signo de menor o igual es irrelevante en este caso. Entonces, la idea es que, en este caso, b es mayor que a, obviamente. Estamos asumiendo que b es mayor que a. Estamos integrando de a b, donde b es mayor que a. Entonces, esa diferencia es la probabilidad de que x se encuentra entre a y b. O sea, de que x se encuentra en ese intervalo, en ese rango entre a y b. Entonces, px de u lo que nos permite es calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores en diferentes rangos, donde el rango está definido por a y b. Esa integral, cuando b tiende a infinito y a tiende a menos infinitos, tiende a 1. ¿Por qué? Porque la probabilidad, como mencionamos anteriormente, la probabilidad de que x se encuentre entre menos infinito e infinito es 1. ¿Por qué? Porque x va a tomar un valor, un número real. Lo que no sabemos es cuál es ese valor. Pero lo que yo estoy diciendo aquí, en esta desigualdad, es que x es cualquier número real. Entonces la probabilidad de que x sea cualquier número real, obviamente es 1. Porque va a ser un número real, lo que no sabemos cuál es el número. Entonces, en otra palabra, px, que es la función de densidad de probabilidad, lo que nos permite es calcular la probabilidad de que x tome valores en diferentes rangos. Como fx de u es no decreciente, o sea, es una función que es monotónicamente creciente, su derivada es siempre mayor que 0, o sea que la función es positiva.
Si quieren leer un poco más sobre eso, le puedo recomendar algunos libros de probabilidad estadística. Cualquier función con esas propiedades es una función de densidad de probabilidad válida para una variable aleatoria. Y vamos a ver más adelante algunos ejemplos y cómo se aplica eso. Algunos ejemplos de variables discretas que se utilizan en la práctica son los siguientes. Existe lo que se conoce como la variable aleatoria de Bernoulli. Si una variable aleatoria de Bernoulli describe un experimento en el cual hay dos posibles resultados, 0 o 1. Y vamos a ver más adelante que en el próximo slide que 0 o 1 pueden describir cualquier situación. P es la propiedad del resultado 1 y 1 menos P es la probabilidad del resultado 2. Otra variable aleatoria discreta se conoce como la variable binomial, que consiste en describir una situación en que realizamos n experimentos independientes. Un experimento independiente, el hecho de que los n experimentos sean independientes quiere decir que un resultado de un experimento no tiene ninguna influencia en el otro experimento. Como por ejemplo, si el experimento es lanzar el dado y yo lanzo el dado 2 veces, por ejemplo, lo que yo quiero decir es que un lanzamiento del dado no afecta el próximo. Cada uno de esos dos posibles resultados, que le vamos a llamar 0 y 1, donde P es la probabilidad del resultado 1 y K es el número de veces que 1 ocurre. K es simplemente lo que le llamamos U anteriormente. Simplemente aquí le cambié el índice en un momento, pero K es U. O sea, Px de U. K es simplemente una variable que le podemos llamar como querramos. Es simplemente la variable. Entonces, un ejemplo. 1 puede ser, ocurre un huracán categoría 2 en el 2018, por decir algo. Y 0 no ocurre un huracán categoría 2 en el 2018. Entonces, eso es lo que estamos considerando es, el experimento es la ocurrencia de un huracán categoría 2 en el 2018. Ese evento, ese experimento tiene dos posibilidades, o sea, dos posibles resultados. O ocurre o no ocurre. Entonces, esos experimentos que solamente tienen dos posibles resultados se pueden caracterizar utilizando una variable de Bernoulli. Entonces, lo que hacemos es que le asignamos una probabilidad, que se puede calcular de diferente manera, al resultado 1, al evento 1, y una probabilidad al evento 0. Entonces, puede ser que, por ejemplo, que utilizando ciertos métodos de ingeniería atmosférica, usted calcule que la probabilidad de que no ocurra un huracán categoría 2, por ejemplo, sea 0.87. Entonces, la probabilidad de que esa variable aleatoria, que le hemos llamado X hasta ahora, sea 0, es 0.87. La probabilidad de que esa variable aleatoria tome el valor 1 es 0.13. En este caso, o sea, en este caso particular. Entonces, P es 0.13 y 1 menos P es 0.87. Obviamente, la suma de las probabilidades de todos los posibles eventos tiene que ser 1, como hablábamos anteriormente. Entonces, esos dos números suman 1. Un ejemplo de una variable binomial es el siguiente. Imagínense que queremos analizar ahora la probabilidad de que ocurra un huracán en los próximos 5 años y que sabemos las probabilidades de que ocurra en un año particular, o sea, en un solo año. Entonces, en este caso, 1 ocurre un huracán categoría 2 en el 2018, 0 no ocurre un huracán categoría 2 en el 2018. Entonces, en la variable binomial, lo que estamos considerando es el número de veces que 1, en este caso, ocurre en ese intervalo. O sea que K en este caso puede tomar el valor 0, 1, 2, 3, 4 o 5. 0 quiere decir que no ocurre ningún huracán en ese rango, 5 años, n es igual a 5 en este caso. 1 quiere decir que ocurre un huracán en ese rango, categoría 2. 2 quiere decir que ocurren 2 huracanes. 3 que ocurren 3 huracanes. 4, 5. O sea, el número de veces que se repite el evento. Perdón, el número de años que ocurre el huracán. O sea, son 5 años, n es igual a 5. Entonces puede ser que en esos 5 años no ocurra
Exacto, que ocurre en uno de ellos, en dos, en tres, en cuatro o en los 5 años consecutivos. 5 quiere decir que ocurrió un huracán en cada uno de esos 5 años. 4 quiere decir que ocurrieron 4, 3, 2, 1 o 0. Entonces, eh, esa distribución binomial, de nuevo, lo que nos describe es el número k de veces que uno ocurre. Donde uno es que ocurre un huracán en ese año. Obviamente, si ya ocurrió, entonces uno es una variable que ya se sabe el valor, digamos. Entonces, esa probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de que no ocurra ningún huracán en ese periodo de 5 años es 0.5, basado en que la probabilidad de que ocurra uno en un año es 0.13. La probabilidad de que ocurra un huracán categoría 2 en uno de esos 5 años es un poco menos de 0.4. De que ocurra en 2 de los 5 años es 0.2, algo así. Y cada vez va disminuyendo. ¿Por qué? Porque obviamente, si la probabilidad de que ocurra un huracán en un año determinado es 0.13, la probabilidad de que ocurra en 5 años consecutivos es muy pequeña. O sea, por eso que ese número cada vez se va disminuyendo. Otro ejemplo de otra densidad de probabilidad discreta que se utiliza mucho es la de Poisson. Esa la vamos a utilizar mucho cuando vayamos a evaluar el riesgo sísmico. Y consiste en lo siguiente, la vamos a describir con un poco más de detalle más adelante. Si tenemos un intervalo de tiempo t fijo, la distribución de Poisson expresa la cantidad de veces k que se repite un evento, si las repeticiones son independientes. Lambda, que es ese parámetro de la densidad de la función, es el promedio de veces que ocurre el evento en un intervalo de tiempo t. Un ejemplo ahora va a ayudar a clarificar un poco. Por ejemplo, en promedio ocurre un huracán categoría 4 o 5 cada 25 años. Eso es simplemente basado en los registros pasados. Si usted toma, por ejemplo, si usted va al registro de todos los huracanes categoría 4 o 5 que han ocurrido en los últimos 200 años en la República Dominicana, hay alrededor de 8. O sea que en promedio ocurre uno cada 25 años. Entonces, si el intervalo que estamos interesados en analizar son los próximos 25 años, entonces t toma un valor de 25. ¿Por qué? Porque estamos interesados en analizar los próximos 25 años. La probabilidad de 1, 2 hasta el limitado número de huracanes en los próximos 25 años, entonces, se puede modelar utilizando la distribución de Poisson. K, por ejemplo, un K de 1 quiere decir que ocurrió un huracán. 0 que ocurrió 0, o sea que no ocurrió ninguno. 2 que ocurrieron 2. K puede tomar cualquier valor de 0 a infinito, pero números enteros, 1, 2, 3, 10, 1000, 1.000.000, números enteros. Entonces, la distribución de Poisson lo que nos da es la probabilidad de que ocurran 0 huracanes, 1 huracán, 2 huracanes, 3, etc. Entonces, lambda, de nuevo, es simplemente el número promedio de veces que ocurre. O sea, ocurre un huracán cada 25 años. O sea, que lambda en este caso es 1. O sea, esa función, si usted quiere encontrar esos valores, lo que usted hace, sustituye aquí lambda por 1 y comienza a asignarle valores de k de 0, 1, 2, 3, etc. Entonces, eso le da esa probabilidad de que estén ahí. La probabilidad de que hayan 0 es como 0.38, 0.37. De que haya 1 son 0.30, anda por ahí también. De que hayan 2. Ese valor se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque obviamente la probabilidad de que hayan, por ejemplo, 4 huracanes, categoría 4 o 5 en los próximos 25 años, es muy pequeño. Si el promedio es cada 25 años. Entonces ese número va disminuyendo rápidamente a medida que el número de posibles huracanes aumenta. Algunos ejemplos de todas esas funciones que acabamos de escribir son discretas. O sea, algunos ejemplos de continuas son los siguientes. Primero se encuentra la distribución uniforme, que lo que hace es lo siguiente. Vamos al gráfico rápidamente.
Se utiliza para representar variables aleatorias en que, a pesar de que son continuas, no tenemos información más que el mínimo y el máximo que puede tomar la variable. Por ejemplo, si usted sabe que la resistencia de un material, por ejemplo, se encuentra entre 300 y 500, por decir algo, kilogramos fuerza centímetro cuadrado, si esa es la única información que usted tiene, una opción para usted modelar esa aleatoriedad en ese rango es asignarle la misma probabilidad a todas las resistencias en ese rango. Entonces, en ese caso, A y B, que es el rango considerado, por ejemplo, toman el valor 300 y 500. Entonces, esa función es constante y eso es Px de u. Acuérdense que la integral de menos infinito a infinito de esa función tiene que ser 1. Entonces, ¿por qué es 1? Bueno, la función es 0 fuera de este rango, por definición. O sea, es 0 fuera del rango y 1 entre b menos a en el rango. Entonces, si se fijan, eh, la base de ese rectángulo es 200, en este caso en cuadrado, y la altura es 1 sobre 200. Bueno, un rectángulo. 200, 1 sobre 200. Entonces, esa área es 200 por 1 entre 200, que es 1. O sea, que esa área que es la probabilidad de que se encuentre en ese rango, obviamente tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque fuera de ahí es 0. Otra función continua se conoce como la función exponencial. La función exponencial tiene esa forma. Lambda e a la menos lambda x, donde lambda es un parámetro. Esa función expresa el tiempo entre eventos que satisfacen la distribución de Poisson. Entonces, un ejemplo es el siguiente. Volviendo al ejemplo del huracán. En promedio ocurre un huracán categoría 4 o 5 cada 25 años. Entonces, ahora imagínense que estamos interesados en analizar un intervalo de tiempo de un año. O sea, el ST ahora toma un año. Entonces, la distribución del número de años hasta el próximo huracán, categoría 4 o 5, se puede modelar utilizando la distribución exponencial. Con lambda ahora es 1 sobre 25, porque ahora estamos considerando el hecho de que ocurre un huracán cada 25 años. O sea, ese T mayúscula ahora es 1. Y como ocurre 1 cada 25, entonces lambda es 1 sobre 25. Vamos a hablar un poco más de la distribución de Poisson un poco más adelante. Quizás eso ayude a clarificar algunas dudas. Entonces, la probabilidad del número de años al próximo evento sigue esa función de densidad de probabilidad. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de que haya un huracán categoría 4 o 5 en los próximos 50 años, lo que yo tengo es que integrar esa función entre 0 y 50. Si quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra un huracán categoría 4 o 5 en los próximos 100 años, tengo que integrar esa función entre 0 y 100. Y así de manera sucesiva. Otra distribución de probabilidad bien famosa, probablemente la más famosa, es la gaussiana. La distribución gaussiana tiene esa forma. Es 1 entre la raíz cuadrada de 2pi por sigma al cuadrado y esa función exponencial. Tiene dos parámetros, la media, mu, y la desviación estándar, sigma. Hay muchas variables que se pueden modelar utilizando la distribución gaussiana. Si usted grafica esa función se ve de la siguiente manera, es la famosa campana de Gauss. En este caso, por ejemplo, la curva en azul tiene una media es 0 y una desviación estándar de 1. Mientras más grande es la desviación estándar, hay mayor dispersión en los resultados, como discutiremos un poco más adelante. Entonces, por ejemplo, si sigma es 3, entonces esa función se ve mucho más ancha. Pero acuérdense que la integral en todo el rango tiene que ser 1. O sea que si esa función es más ancha, entonces la altura de la función roja tiene que ser menor que el azul, para que toda esa área que está aquí arriba se acumule en esa región y en esa región. La media lo que nos da es el centro de la distribución. Por ejemplo, la función en negro tiene una media de 6, lo que quiere decir que el centro de la distribución está en 6. Sigma un valor positivo, la distribución estándar, y la media un valor entre menos infinito e infinito.
todas esas funciones que yo acabo de discutir se encuentran registradas en MATLAB. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, una forma de saber cómo funciona, usted escribe help en MATLAB, por ejemplo, HLP, y después escribe el nombre del comando, y les va a decir cómo está definido el comando. Help espacio, por ejemplo, norm PDF. Esa es la función de densidad de probabilidad. Esa, al revés, porque en inglés probability density function. Entonces, esa es la función de densidad de probabilidad de una variable que es normal o gaussiana. EXP PDF es la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria con una función exponencial. POISS es la de Poisson y la binomial. Entonces, por ejemplo, si usted define el rango de la variable aleatoria x entre 5 y 7, por decir algo, entonces si usted dice en MATLAB norm PDF x6 y punto 1, lo que hace es que evalúa una función gaussiana de media 6 y desviación estándar punto 1 en esos valores que usted le está dando. Entonces, en otra palabra, el primer valor aquí de los tres es el valor x de la función. El segundo valor es la media. Y el tercer valor es la desviación estándar, sigma. Entonces, si usted dice, por ejemplo, help espacio norm PDF, entonces MATLAB les va a describir la función. No le enseño el ejemplo porque mi MATLAB en mi laptop ahora mismo no está funcionando. Pero lo podemos discutir con más detalle en el foro. Una forma de generar números aleatorios o observaciones ficticias de variables aleatorias que satisfacen diferentes densidades de probabilidad es el siguiente. RANN en MATLAB les da un número aleatorio, o sea, un número, una realización de una variable aleatoria que tiene una función de distribución uniforme. RAN entre 0 y 1. RANN les da una variable, una realización de una variable aleatoria que tiene una distribución normal estándar, o sea, con media 0 y desviación estándar 1. Entonces, para que tengan una idea, la idea es la siguiente. Si usted le dice a MATLAB, RANN es 100.000,1, MATLAB les va a dar una lista de 100.000 números aleatorios que cuando usted haga el histograma se van a ver de esa manera. Se van a parecer a una función de densidad de probabilidad. Van a aparecer valores que se pueden relacionar a una función de densidad de probabilidad con media 0 y desviación estándar de 1. O sea, a modo de ejemplo, usted puede copiar esa dos líneas en su MATLAB y se va a dar cuenta de que el histograma, que MATLAB hist es un comando que hace histograma en MATLAB. El primer número es la data que usted le entra al comando y el segundo es el número de barras que usted quiere en el histograma. O sea, hist y,10 toma todos esos valores y le hace un histograma de 10 barras. Si usted quiere, eso es para una distribución estándar de media 0 y desviación estándar 1. Si usted quiere generar, por ejemplo, observaciones de una variable aleatoria con distribución estándar, estándar no, eso quiere decir normal, eso hay que arreglar hoy. No es estándar, una distribución normal o gaussiana, pero con media 6 y desviación estándar 1, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Usted define una variable y que es 6 más 0.1 RANN por eso. RANN les da una variable aleatoria estándar. 0.1 es la desviación estándar que usted está interesado. Y 6 es la media que usted está interesado. No vamos a entrar mucho en detalle de por qué, pero simplemente esa es la media, desviación estándar. Y esas son realizaciones de una variable aleatoria estándar. Entonces, cuando usted hace esto de aquí, por ejemplo, en la segunda línea, les hace un histograma con 20 bins, o sea, con 20 barras. Entonces, esta parte de aquí, lo que yo estoy haciendo es, estoy normalizando el histograma. Normalizando quiere decir que cuando yo sume todas las ordenadas por la base, digamos, calculando el área, me dé 1. ¿Por qué? Porque quiero compararlo con la densidad de probabilidad gaussiana que tiene área 1. Entonces esa parte de ahí lo que hace es que me dibuja un histograma normalizado
de manera que la altura por la base de todas esas barras sume 1. Hall simplemente fija el plot. Entonces aquí estoy evaluando una función, estoy evaluando la función de densidad de probabilidad normal con media 6 y desviación estándar 0.1 en el rango entre 5 y 7. La grafico y lo que se dan cuenta es que la roja, que es la función de densidad de probabilidad, se parece mucho al histograma. En otras palabras, las observaciones ficticias generadas utilizando este comando RANN son números aleatorios que cuando yo los organizo, su histograma se parece bastante al de una función normal gaussiana. Entonces esa es la idea, son observaciones ficticias, digamos. Vamos a ver más adelante cómo eso se utiliza. Eso se utiliza bastante en la tercera aplicación que decíamos que era el análisis probabilístico de estructuras. Vamos a ver más adelante cómo se utiliza eso. Probablemente en la última clase. De la misma manera, por ejemplo, si la distribución que usted está interesado en analizar es la función exponencial, entonces exp rnd les genera variables aleatorias. Realización es una variable aleatoria exponencial que tiene parámetro lambda. El lambda es el primer parámetro aquí en la función. Si quieren ver cómo se define esa función, le dan help exp rnd a MATLAB. Entonces, si por ejemplo, si lambda es 1 sobre 25, entonces aquí va 1 sobre 25, el número de observaciones y 1. Ahora mismo no me acuerdo exactamente qué es lo que es 1. Lo tengo que buscar ahorita. Entonces HIST me hace el histograma de esas observaciones. Si se fijan, si ustedes hacen ese histograma, se van a dar cuenta que ese histograma se ve de esa manera. Hay muchas barras cerca de 0 y el número de barras se va disminuyendo. Si usted grafica eso normalizado, o sea, esto es lo mismo que hicimos anteriormente, pero normalizado, y grafica la función de densidad de probabilidad de una función exponencial, entonces lo que usted se va a dar cuenta es, ok, ya me acordé, eso es 100.000,1, eso es un vector, ok, ya. 100.000,1 lo que hace es que le va a generar un vector de una columna y 100.000 filas. Si usted dice 100.000,2, entonces le va a generar un vector de una matriz de 2 columnas y 100.000 filas, todas de variables aleatorias, realizaciones aleatorias, de una variable aleatoria que tiene una función de densidad de probabilidad exponencial. Esa es la idea. Entonces, este comando, esto que está aquí abajo, simplemente normaliza el histograma y después grafica la función de densidad de probabilidad exponencial para que se den cuenta de que las observaciones sí coinciden con la función de la cual supuestamente se están obteniendo, que es la función exponencial. En práctica, hay ocasiones en que el número de observaciones que tenemos no es ilimitado. Por ejemplo, aquí, como lo estamos haciendo de manera artificial en MATLAB, le estamos diciendo a MATLAB, genérame 100.000 observaciones o 200.000. En práctica, generalmente, el número de observaciones, esas son observaciones ficticias. El número de observaciones que tenemos generalmente es limitado. Por ejemplo, si usted ha roto 100 probetas, esas son sus observaciones, 100.000 valores de la resistencia de 100.000 probetas, por ejemplo. Entonces, en esa condición, bajo esas condiciones, es conveniente identificar ciertos parámetros que se conocen como momentos de la variable aleatoria. Uno de los más comunes es la media, que es un punto, es esencialmente como un punto de equilibrio, pero de manera más rigurosa se define como el primer momento de la función de densidad de probabilidad. Y eso sí es continua, y si es discreta, es la suma del producto de los valores de la variable por la probabilidad de esos valores. La media es una medida de tendencia central, o sea, les da una idea de cuál es el centro de la función. O sea, por ejemplo, si es gaussiana, la media es 6, es simplemente el punto de simetría, 6. Si es exponencial, se encuentra como por esta región de aquí. Pero es una medida de la tendencia central de las observaciones.
La moda es el dato o la observación que tiene mayor probabilidad de ser elegido. Si la función es continua, la moda es simplemente el valor en el máximo de la función. O sea, que es el punto en que la primera derivada es cero. Si es discreta, es simplemente el valor que tiene mayor probabilidad. O sea, que la probabilidad es más grande. Por ejemplo, en este caso, si esa es la función de densidad de probabilidad de esa variable discreta, es el valor cero es la moda. O sea, es el valor que tiene mayor probabilidad de salir. O sea, si usted hace ese experimento un número de veces, el valor que más se va a repetir es el valor que tiene mayor probabilidad de ser elegido. Entonces, ese valor va a ser cero. Si el número es grande, obviamente. La varianza, que se conoce como el segundo momento de la variable aleatoria, es una medida de la dispersión o la incertidumbre en las observaciones. Por ejemplo, eh, si usted tiene esa función en verde y esa en azul, por ejemplo, la función en azul tiene mayor dispersión en el sentido en que, por ejemplo, esos valores que se encuentran por aquí tienen mucho mayor probabilidad de ser elegido en la azul que en la verde. O sea, en otra palabra, hay mayor dispersión en los resultados. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el gráfico de la función de gaussiana, la función roja, por ejemplo, tiene mucho mayor dispersión que la azul. ¿Por qué? Porque su desviación estándar es 3. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces, su desviación estándar es 3, lo que quiere decir que ciertos valores que tienen muy poca probabilidad de salir en la azul tienen mucho mayor probabilidad de salir en la roja. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a comenzar a utilizar algunos de algunos de esos conocimientos que acabamos de mencionar, de discutir, de probabilidad estadística en la evaluación del riesgo sísmico, que es lo que nos interesa ahora mismo. Entonces, primero vamos a hablar del efecto del intervalo de tiempo considerado. Entonces la idea es la siguiente. Para un sitio que se encuentra en una distancia dada de una falla, la ley de atenuación, como mencionábamos, lo que nos permiten es calcular, basado en los registros disponibles hasta la fecha, la aceleración máxima del terreno y ordenadas espectrales en el sitio de interés para una magnitud dada. La siguiente pregunta, fundamental, es la siguiente. ¿Cuál es la magnitud del terremoto que se debe considerar para el diseño? Entonces, ¿qué pasa? Esa magnitud va a depender del intervalo de tiempo en que estamos considerando. Por ejemplo, la probabilidad de un terremoto magnitud 7 en una falla en el próximo año, digamos, en este año, en el 2018, es mucho menor que la probabilidad de que ocurra un terremoto magnitud 7 en los próximos 200 años. Entonces, lo que esto quiere decir es que eh, la definición de la probabilidad de la ocurrencia de un terremoto siempre va a estar relacionada a un intervalo de tiempo que estamos considerando. Pueden ser 50 años, 100 años, 1000 años, lo que sea. Pero esa probabilidad siempre va a estar relacionada a un intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque como lo acabo de mencionar, o sea, mientras más grande es el intervalo de tiempo futuro que usted está considerando, mayor es la probabilidad de que ocurra un evento. En este caso, por ejemplo, ese evento es un terremoto de magnitud 7, por decir algo. Algunas posibles respuestas a esa pregunta son las siguientes. Puede ser considerar el máximo terremoto registrado, el máximo terremoto que puede generar la falla, que generalmente es muy difícil de calcular, pero y tiene una probabilidad muy baja, o una fracción del máximo terremoto. O sea, la respuesta a esa pregunta generalmente no es trivial. O sea, ¿cuál es la magnitud del terremoto que se debe considerar? No es trivial porque no sabemos cuál es el máximo terremoto que puede generar una falla, no sabemos, los registros que tenemos son muy recientes, o sea, solamente tenemos información de los últimos, qué sé yo, 200, 300 años, información precisa, basada en mediciones, digamos, de movimiento del terreno.
son solamente son información de los últimos 100 años, 150 años, no más de ahí. Entonces es un poco difícil responder esa pregunta de manera directa, digamos. Lo que sí es claro es que eh, esa respuesta va a depender del intervalo de tiempo que estamos considerando, o sea, la magnitud del terremoto, la probabilidad de que ocurra esa magnitud de ese terremoto, todo eso va eh, encajado, digamos, con un periodo de tiempo que estamos analizando. Puede ser 50 años, generalmente en estructuras convencionales son 50 años, por ejemplo. O sea, nos centramos en la probabilidad de la ocurrencia de terremotos de diferente magnitud en los próximos 50 años, por ejemplo. Pero puede ser 100, 200, estructuras que son más importantes, generalmente es más grande el intervalo de diseño. La respuesta a la pregunta, como lo acabamos de mencionar, no es obvia, pero una forma racional de seleccionar la magnitud es considerando la probabilidad de ocurrencia en un tiempo dado, como lo mencionaba. O sea, lo que nos interesa ahora decir es poder calcular cosas, como por ejemplo, responder preguntas como por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un terremoto magnitud 7 en los próximos 50 años o en los próximos 100 años? O sea, esa probabilidad siempre va a estar relacionada a un intervalo de tiempo. El segundo párrafo es lo que le mencionaba, que un terremoto que tenga baja probabilidad de ocurrencia en un intervalo de tiempo eh, es lo que se debe considerar, y que la probabilidad de ocurrencia en el intervalo de tiempo son parámetros de diseño que generalmente se utilizan en los códigos. Por ejemplo, en el ESI 7 de los Estados Unidos se considera un terremoto que tenga una probabilidad de excedencia de 2%, 0.02 en 50 años. Eso es un periodo de retorno. Vamos a hablar más adelante de cómo se calcula ese periodo de retorno, de alrededor de 2500 años. Entonces, para poder responder ese tipo de preguntas, necesitamos un modelo de la recurrencia de los terremotos en el tiempo. O sea, en ese momento, como ya estamos considerando el tiempo, o sea, ya estamos fijando un intervalo de tiempo. Queremos decir, por ejemplo, mira, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra un terremoto magnitud 5 en los próximos 50 años. Ya cuando te dice 50 años, ya el tiempo ya está entrando en el problema automáticamente. Entonces, ya entra en el problema la parte de la recurrencia de los terremotos. O sea, qué tan recurrente, qué tan frecuente ocurre un terremoto magnitud 7. Ya automáticamente, cuando usted introduce el tiempo como una variable en el problema, entonces ya tiene que introducir un modelo de la recurrencia o de la frecuencia de los terremotos. Vamos a hablar más adelante, en unos minutos, de ese tipo de modelos. Entonces lo que se hace es que vamos a modelar la ocurrencia de los terremotos como un evento aleatorio. Ahí es que viene la parte de probabilidad y estadística. Lo que estamos diciendo es que no sabemos cuándo va a ocurrir el próximo terremoto, pero la ocurrencia de terremotos en el tiempo es más o menos, se puede modelar como algo, como un evento que es aleatorio, como algo que no sigue como una secuencia fija, pero que sí podemos más o menos calcular probabilidad de ocurrencia. Entonces ahí es que viene la parte de probabilidad. Es una herramienta para modelar eventos aleatorios, como hablamos anteriormente. Entonces, lo que estamos diciendo es que los terremotos son eventos aleatorios. Entonces ya ahí vamos a introducir la parte de probabilidad en el problema. Entonces, primero vamos a hablar un poco de una de las variables aleatorias que describimos anteriormente, porque esa la vamos a utilizar mucho, que es el modelo probabilístico de Poisson. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a modelar la ocurrencia de terremotos como una variable de Poisson. Si x es una variable aleatoria del número de veces que ocurre un evento en un intervalo de tiempo t, el modelo de Poisson se basa en las siguientes asunciones. Primero, que un evento, uno de esos eventos puede ocurrir en cualquier instante del intervalo de tiempo t. Por ejemplo, t puede ser, digamos, 100 años, o sea, los próximos 100 años, por decir algo, o los próximos 50 años. O sea, la primera asunción del modelo es que
El evento, o sea, el terremoto puede ocurrir en cualquier instante de tiempo, en ese intervalo de tiempo considerado, entre el 2018 y el 2118, si T es 100 años. La ocurrencia de un evento en un pequeño subintervalo de tiempo, digamos 10 segundos, pequeño con respecto a T, a los 100 años, digamos, es estocásticamente independiente de la ocurrencia de un intervalo distinto. O sea, lo que esto quiere decir es que la ocurrencia de, si usted toma delta T como 10 segundos, la ocurrencia de un terremoto en cada subintervalo que no tienen intersección, lo estamos modelando como si fueran independientes. Esto no es completamente cierto. ¿Por qué? Porque si ocurre un terremoto, por ejemplo, hoy, de cierta magnitud, de acuerdo al modelo que, que discutimos de cómo se generan los terremotos, que es el modelo del rebote elástico, es probable que ocurra otro terremoto rápidamente o en un intervalo de tiempo cercano, que es lo que conocemos como réplicas. O sea, hay cierta probabilidad de que ocurran uno detrás del otro, digamos, uno de manera recurrente rápidamente después del otro. Entonces, esa asunción no es completamente cierta, pero como que ahora se utiliza en el modelo, o sea, es parte del modelo. La tercera asunción es que la probabilidad P de ocurrencia de un evento en el subintervalo delta T es proporcional a delta T. En otras palabras, esa probabilidad de que ocurra un terremoto durante un subintervalo de 10 segundos, digamos, es directamente proporcional a la longitud del intervalo y a la constante de proporcionalidad la vamos a llamar lambda. En el límite, ya esa parte no la vamos a entrar en detalle, pero se puede demostrar que en el límite, cuando delta t tiende a 0 y n tiende a infinito, donde n es t entre delta t, o sea, n es el número de subintervalos que hay en el intervalo grande. Cuando delta t tiende a 0 y n tiende a infinito, la probabilidad de que el número de ocurrencias sea k está dado por esa función, que es la densidad de probabilidad de Poisson. O sea, en otras palabras, eh, esa función me da, si por ejemplo si k es 0, me da la probabilidad de que ocurran 0 eventos en el rango 0 a t, en el rango de 100 años. O sea, si por ejemplo si k es el número de terremotos con magnitud mayor de 7, esa es la variable aleatoria, por decir algo. Entonces, si t son 100 años, entonces k igual 0, cuando yo evalúo px en 0, eso me da la probabilidad de que ocurran 0 terremotos de magnitud mayor que 7 en los próximos 100 años. Si k es 1, px evaluado en 1 me da la probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud mayor de 7 en los próximos 100 años. Si k es 20, px en 20 me da la probabilidad de que ocurran 20 terremotos magnitud mayor que 7 en los próximos 100 años. Obviamente, mientras k incrementa, el pk de x tiende a 0. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, mientras el número, la probabilidad de que hayan, por ejemplo, 200 terremotos, magnitud mayor que 7 en los próximos 100 años, probablemente usted se puede imaginar que es muy pequeña. Pero ese número te lo puede calcular directamente de esa ecuación, que es el modelo de Poisson. Algunas características, vamos a un ejemplito que nos va a ayudar a clarificar algunos de esos conceptos. Pero algunas características del modelo de Poisson es que la media es igual a lambda. O sea, acuérdense que la media es el primer momento de la función. O sea, es como lo definimos anteriormente. Esta es la media y esa es la varianza. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. El primer momento, o sea, la media, es igual a lambda. Si usted simplemente calcula esa sumatoria, se le da lambda. La desviación estándar es lambda a la 1 medio. Y el periodo de retorno, que es el tiempo promedio en que se repite el evento, es 1 entre lambda. Creo que el ejemplo va a ayudar a clarificar un poco eso. El periodo de retorno, es muy importante, es 1 sobre lambda. Entonces, ok, ejemplo. El número de terremotos de magnitud mayor que 7 que se registraron en un sitio, o sea, ya estamos fijando el sitio de interés. O sea, estamos diciendo, por ejemplo,
California, cierto lugar en California o cierto lugar en Santiago, por ejemplo, se está fijando el sitio o en un pequeño radio cerca de ese sitio. Entonces dice, el número de terremotos de magnitud 7, mayor que 7, que se registraron en ese sitio en los últimos 100 años fueron los siguientes. Entonces usted tiene, por ejemplo, varios periodos de tiempo. De 1880 a 1899 se registró un terremoto magnitud mayor que 7. De 1900 a 1919, 0. De 1920 a 1939, 2. De 1940 a 1959, 1. De 1960 a 1979, 0. Entonces, lo primero que podemos calcular es lambda. Lambda, como mencionábamos, es el promedio de veces que ocurre el evento en el tiempo. Entonces, por ejemplo, basado en esta información, ocurrieron 4 terremotos magnitud mayor que 7 en los últimos 100 años. Eso quiere decir que ocurren 0.04 eventos por año. El periodo de retorno es el inverso de lambda, 1 entre lambda. En otras palabras, en promedio ocurre un terremoto cada 25 años. O sea, si se fijan, son 4 en 100 años. O sea que en promedio, cada 25 años ocurre un terremoto magnitud mayor que 7. Ojo, eso no quiere decir que usted tiene que esperar 25 años para que ocurran. Porque, por ejemplo, en ese rango de 20 años ocurrieron 2, por ejemplo. Esos 2 pudieron haber sido con 10 años de separación, por ejemplo. Pero lo que te quiere decir es que en promedio, o sea, cuando te toma un periodo largo de tiempo, en promedio ocurre cada 25 años. En aplicaciones de ingeniería sísmica, el periodo T es generalmente un año. O sea, es simplemente por facilita un poco los cálculos cuando te selecciona T un año. La vida útil de la estructura generalmente se considera como 50 años, o sea que T pudo haberse elegido como 50, pero lo que generalmente se hace es para facilitar un poco el cálculo, es que se selecciona T como un año y después se considera que cada año es estadísticamente independiente y por lo tanto se pueden multiplicar los resultados, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, de nuevo, en promedio ocurre un terremoto cada 25 años. Entonces, como el terremoto se modela como un evento, con un proceso de Poisson, todas las medidas de intensidad inducidas por terremoto también se pueden modelar como un evento de Poisson. O sea, en otras palabras, una medida de intensidad puede ser, por ejemplo, el número de terremotos con una aceleración máxima del terreno mayor de 0.1 g, por ejemplo, o mayor de 0.5 g, o cualquier medida de intensidad. Esa recurrencia de esas medidas de intensidad también se puede modelar como una variable de Poisson. ¿Por qué? Porque los terremotos, la recurrencia del terremoto, se están modelando como una variable de Poisson. Y la medida de intensidad es simplemente una consecuencia de esos terremotos, o sea, que están directamente relacionados. Un ejemplo es el siguiente. Dice, calcula la probabilidad de que la aceleración máxima del terreno exceda 0.1 g en los próximos 50 años. Eso es basado en esa información de las veces en el pasado en que la aceleración máxima del terreno ha excedido 0.1 g. O sea, basado en esta información, queremos calcular la probabilidad de que la aceleración máxima del terreno exceda 0.1 g en los próximos 50 años. T, en este caso, o sea, el periodo que estamos analizando es 50 años. Queremos analizar los próximos 50 años. O sea que T es 50. El evento es la ocurrencia de un terremoto con aceleración máxima del terreno mayor de 0.1 g. Lambda, acuérdense que lambda es el promedio de veces que ocurre el evento en el intervalo considerado. Entonces, ¿qué pasa? Basado en esta información, ocurrió ese evento, aceleración máxima del terreno mayor de 1.0 g, ocurrió 5 veces en los últimos 100 años. O sea, que 5 entre 100 entre 50 son 2.5 veces eventos por cada 50 años. Acuérdense que lambda es en base a t.
al periodo considerado. O sea que basado en eso, lambda es 2.5. O sea, ocurren 2.5 veces. Se excede la aceleración máxima del terreno a punto 1G en cada 50 años. El periodo de retorno es 1 entre lambda, o sea, es 1 entre 2.5. Entonces, 1 entre 2.5 es 0.4. O sea que 0.4 o el 40% de veces en periodo de 50 años por evento. O sea que el periodo de retorno es 20 años. O sea, 0.4 periodos de 50 años por evento. O sea, 0.4 veces T, pero T es 50 años. O sea que en promedio ocurre, eso debe ser 20 ahí. En promedio ocurre un evento cada 20 años. ¿Qué es lo que se hubiese obtenido? Por ejemplo, si yo divido 100 entre 5. O sea, 100 años entre las 5 veces que ocurrió eso, nos da 20. O sea que en promedio ocurre un evento cada 20 años. Entonces, utilizando el modelo de Poisson, la probabilidad de que la aceleración máxima del terreno sea mayor de 0.1 g en los próximos 50 años es igual a la probabilidad de que ocurra al menos un terremoto con aceleración máxima del terreno de perdón, eso debe ser 0.1 ahí también, de 0.1 g. La idea es la siguiente, como le mencioné, o sea, el hecho de que ocurra una aceleración máxima del terreno de más de 0.1 g está directamente relacionada a la ocurrencia de un terremoto con una aceleración máxima del terreno mayor de 0.1 g. Entonces, puede ser que ocurra un terremoto, o dos, o tres, o lo que sea. Entonces, esa probabilidad es la probabilidad de que ocurra al menos un terremoto con esa aceleración. O sea, que esa es la probabilidad de que la variable aleatoria x, donde x lo definimos como la ocurrencia de un terremoto con aceleración máxima del terreno de 0.1 g. Esa es la variable aleatoria. Sea mayor o igual que 1. Eso es 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 es 1. Porque acuérdense que x toma valores de 0 a infinito. Entonces, 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0 es igual a 1 menos. Evaluamos la distribución de Poisson para k igual a 0. O sea, que da lambda a la 0, e a la menos lambda. Simplemente estamos evaluando esa distribución para k igual a 0 entre 0 factorial. Entonces eso es 1 menos e a la menos 2.5 igual a 0.92. En otras palabras, la probabilidad de que la aceleración máxima del terreno sea mayor a 0.1 g en los próximos 50 años es 0.92. Entonces, algunas cosas a notar son las siguientes. La dependencia de la probabilidad de ocurrencia en el intervalo de tiempo considerado es 50 años. El intervalo de tiempo considerado en aplicaciones en general es 50 años. Entonces, la idea es que si yo hubiese elegido, por ejemplo, 20 años en vez de 50 años o 100 años, lambda es diferente. Entonces, el hecho de que lambda es diferente hace que esa probabilidad me varíe. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo, a medida que yo incremento el intervalo de tiempo t, esa probabilidad tiene que incrementar. ¿Por qué? Porque obviamente mientras más grande es el intervalo de tiempo que yo considero, más grande es la probabilidad de que ocurra un terremoto. Entonces, esa es la razón. Existen lo que se llaman una forma de resumir todos estos resultados es con lo que se conocen como curvas de excedencia de intensidad o curvas de peligro sísmico. La idea es repetir el mismo análisis que hicimos aquí, pero para distintos niveles de intensidad de la aceleración máxima del terreno y distintos intervalos de tiempo. Por ejemplo, aquí fijamos el intervalo de tiempo en 50 años y fijamos la aceleración máxima del terreno en 0.1 g. Yo puedo repetir eso para 0.2 g, 0.3 g, 0.4 g, 0.5 g, etc. Y calcular la probabilidad de excedencia para todos esos valores. Yo grafico todos esos valores
Y esa curva se ve como esa curva que se ve. Entonces, la ordenada de esa gráfica me da la probabilidad de excedencia de esa aceleración máxima del terreno para un periodo de 50 años. Esos 50 años son, son la vida útil, o se conoce también como exposure time en inglés. Yo puedo hacer ese análisis para 50 años de vida útil, 100 años, 500 años, etc. Entonces, para fines de diseño, que ya estamos llegando a la parte de diseño, la parte final de diseño es utilizar toda esta información para elaborar los mapas de riesgo sísmico, que son los mapas de donde ustedes sacan las ordenadas espectrales para elaborar el espectro de diseño que usted utiliza cada vez que usted hace un análisis modal espectral, que vamos a discutir en dos clases, sí, como en dos clases. Entonces, la idea para poder desarrollar esos mapas es lo siguiente. Lo que decimos es, queremos encontrar la aceleración máxima del terreno para un periodo de 50 años y una probabilidad de excedencia dada. O sea, en el problema anterior, lo que hicimos fue que fijamos la aceleración máxima del terreno y encontramos la probabilidad de excedencia, o sea, la probabilidad de que se exceda esa aceleración. Entonces, para fines de diseño, lo que hacemos es lo converso, o sea, fijamos una probabilidad de excedencia y buscamos qué aceleración máxima del terreno me produce esa probabilidad de excedencia. Y esa aceleración máxima del terreno es la que usted ve en los mapas de riesgo sísmico. O sea, de ahí que sale. Usted primero fija la probabilidad de excedencia. Por ejemplo, para estructuras convencionales es 0.10 o 0.02 generalmente. Esa es la de los códigos de diseño. Si una estructura muy importante, como una presa, por ejemplo, una planta nuclear, esa probabilidad de excedencia es 0.0001, o sea, 0.01%. Entonces, lo que usted está haciendo es que usted está fijando la ordenada. Usted entra al periodo de tiempo que usted está diseñando, por ejemplo, 50 años. Si es 50 años, la curva es 50 años. Y basado en la probabilidad de excedencia, usted va a calcular cuál es la aceleración máxima del terreno para esa probabilidad de excedencia. Esos valores, esa probabilidad, son seleccionadas por un comité generalmente. O sea, el comité que fija el código de diseño. Basado en una votación, se selecciona una probabilidad de excedencia. Cada probabilidad de excedencia está relacionada a un tiempo de retorno. Entonces, hay un tiempo de retorno relacionado a distintas probabilidades de excedencia. O sea, la idea es que mientras más pequeña es la probabilidad de excedencia, más grande es el periodo de retorno. O sea, de manera coloquial, digamos. Pero eso lo podemos calcular de manera un poco más rigurosa. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de un evento, que es la probabilidad de que ocurra un terremoto, que es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1. Porque puede ser que ocurran 1, 2, 3, número cualquiera, pero mayor que 1. O sea, esa es la probabilidad de que ocurra un terremoto de cierta magnitud. Entonces, como mencionamos anteriormente, eso es 1 menos la probabilidad de que no ocurra. Porque ocurren o no ocurren. Entonces, 1 menos la probabilidad de que no ocurran. Esa es la distribución de Poisson evaluada para k igual a 0. Y esa es la probabilidad de excedencia. Entonces, basado en eso, podemos calcular lambda y sabemos que el periodo de retorno es el inverso de lambda. Entonces, tomamos el logaritmo, primero reorganizamos esta ecuación, tomamos el logaritmo, entonces lambda es menos el logaritmo de 1 menos p, simplemente de esa ecuación. P es la probabilidad de excedencia del evento. Ese evento puede ser cualquier cosa, eso puede ser aceleración máxima del terreno mayor que 0.1, 0.5, lo que sea. Entonces, para estructuras convencionales, por ejemplo, se utiliza mucho un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. Esa es la vida útil. Entonces, basado en eso, P es 0.1. Si usted calcula lambda de esa ecuación, le da 0.1054. El periodo de retorno es 1 entre lambda veces un periodo de 50 años por evento. O sea, 9.5 periodos de 50 años por cada evento. 9.5 por 50 son 475. O sea, ese es este periodo de retorno que muestran los mapas de riesgo sísmico generalmente. Otra probabilidad de excedencia que se utiliza es 2%.
y haciendo el mismo cálculo, uno se da cuenta que el periodo de retorno para una probabilidad de excedencia de 2% en 50 años es 2.475 años. O sea que cuando ustedes vean esos números, periodo de retorno, en los mapas de riesgo sísmico, ya ustedes saben de dónde salen. Vienen porque usted fija una probabilidad de excedencia y después calcula el periodo de retorno. De igual manera, pudimos haber fijado el periodo de retorno y calcular la probabilidad de excedencia, que fue lo que hicimos en el ejemplo. O sea, en el ejemplo primero fijamos el periodo de retorno y el periodo de análisis, y basado en eso calculamos la probabilidad de excedencia. Ahora el código funciona al revés. Fijamos la probabilidad de excedencia y basado en eso calculamos el periodo de retorno. Son equivalentes los dos procedimientos. La última parte que nos falta por cubrir es el modelo de recurrencia. Mencionábamos que necesitamos un modelo de recurrencia de terremotos, o sea, qué tan frecuente ocurre un terremoto, que eso no lo caracteriza bastante bien el modelo de Poisson. Un modelo de recurrencia que fue desarrollado por Gutenberg y Richter, es muy famoso, se basa en lo siguiente. En 1944, Gutenberg y Richter recolectaron registros de terremotos en el sur de California y los organizaron de acuerdo al número de terremotos que excedían ciertos niveles de magnitud. Por ejemplo, una magnitud de 0, 1, 2, 3, 0 simplemente es la magnitud base, sí, de la escala de Richter. Creo que esto es escala sí, esto es basado en escala de Richter, la magnitud. Pero hay un análogo para la escala de magnitud momento. Entonces, lo que ellos se dieron cuenta es lo siguiente. La ordenada aquí es el número de terremotos mayor a magnitud 2. O sea, ese número, por ejemplo, ellos basado en los registros, simplemente contaron. O sea, ellos dijeron, mira, yo tengo registro de terremotos en los últimos 200 años. Dime cuántos terremotos son mayor de 2. Ese número fue tanto. Eso que está ahí. 20 por decir algo. Ok, para 3. ¿Cuántos terremotos de magnitud mayor o igual que 3 ocurrieron en los últimos 200 años? Ese número que está ahí. Resulta que cuando usted grafica todos esos números en escala logarítmica, usted se da cuenta que esos números siguen más o menos una línea recta. Entonces, la ordenada describe el número de terremotos, como acabo de mencionar, que exceden una magnitud dividido entre el número de años analizados. Esa es la razón de ocurrencia o de recurrencia de terremotos. El número de terremotos dividido entre el intervalo de tiempo considerado. La abscisa es m, que es la magnitud. O sea, eso es el logaritmo de la recurrencia versus la magnitud. A y B son dos parámetros de calibración del modelo. O sea, son parámetros para ajustar esa línea recta a la data. Basado en la información de California, por ejemplo, A y B tienen valores de 3.3 y menos 0.88. Esos números dependen de la zona o el sitio en que se recolectó la data. Más adelante les voy a enviar una tablita que tiene esos valores de A y B para diferentes lugares del mundo. Pero esa calibración, por ejemplo, es basada en data en California, el sur de California. Esa relación se conoce como la ley de Gutenberg y Richter, de Gutenberg-Richter Law. Otra cantidad importante, esto demuestra es la recurrencia de terremotos de acuerdo a su magnitud. Para fines de diseño, no nos interesa la magnitud, lo que nos interesa es un parámetro del movimiento del suelo, por ejemplo, la aceleración máxima del terreno. O sea, lo que se puede hacer es un gráfico similar en el que se muestra la recurrencia o el número de veces en promedio en que distintos valores de la aceleración máxima del terreno son excedidos. O sea, este gráfico es el mismo gráfico, pero en lugar de contar cuántas veces se excedió, por ejemplo, un terremoto magnitud 2, este gráfico muestra el número de veces o la proporción de veces en que se excede, por ejemplo, una aceleración máxima del terreno de 0.1, de 0.15, 0.2, etc.
¿Por qué sigue la misma escala logarítmica, lineal en la escala logarítmica? Bueno, porque como discutimos anteriormente, la excedencia de un nivel de magnitud está directamente relacionado a la excedencia de un nivel de intensidad. Entonces, por esta razón, como la magnitud del terremoto y la intensidad del movimiento registrado están directamente relacionados, entonces la relación entre la recurrencia y esos eventos es más o menos una línea recta. Entonces lo que vamos a hacer en la próxima clase es que vamos a utilizar toda esa información de todos esos modelos de recurrencia que hemos discutido para evaluar el riesgo sísmico. Ya tenemos como que todas las piezas de rompecabezas separadas, digamos. Entonces ahora lo que tenemos es que juntarlas todas. Ya tenemos modelos de recurrencia de terremotos, modelos de recurrencia de cantidades o intensidades del terreno que se pueden exceder, por ejemplo, y ya sabemos cómo calcular la probabilidad de excedencia. Entonces, el próximo paso es poner todo eso junto para evaluar de manera probabilística el riesgo sísmico. Y después de eso, entonces vamos a poder generar los mapas de riesgo sísmico. El mapa de riesgo sísmico es el mismo análisis que acabamos de hacer, lo único que usted lo repite para diferentes puntos en el mapa. O sea, usted tiene, por ejemplo, un mapa de un país, por ejemplo, o de una región. Si el país, por ejemplo, es República Dominicana, entonces lo que usted hace es que usted va a variar el sitio, o sea, los puntos geográficos, y calcula esa aceleración máxima del terreno para una probabilidad de excedencia dada en diferentes puntos del mapa. Eso usted lo grafica y eso es lo que está en el código de diseño, por ejemplo. Entonces, esa es la parte final del rompecabezas. Al final, el objetivo, como mencionábamos, de este capítulo es desarrollar los mapas de riesgo sísmico utilizando métodos probabilísticos. Entonces, eso lo vamos a ver, a finalizar en la próxima clase.